¿Qué tal, amigos? Qué gusto recibirles una vez más. Estamos otra vez aquí en Sabadito por la mañana en el Sillón Rojo. Es un gusto platicar con ustedes y hoy estamos de manteles largos. Tenemos a dos muy queridas amigas mías y vamos a hablar de un tema muy interesante. Así que primeramente les quiero presentar a Karina Navarro. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, gracias, René. Y a Ana Valadez. Bien, gracias, René, por la invitación. A ellas las invitamos primeramente porque son mis amigas, porque son hermanas y porque son misioneras. Y pocas veces tenemos esa oportunidad de platicar con personas que se dedican ahora sí que enteramente a realizar esa labor de la que muchas veces hemos escuchado, de la que todo el mundo decimos que queremos hacer. Yo creo que todo el mundo nos ha tocado en Semana Santa o en alguna ocasión salir a algún lado con nuestra iglesia local e irnos de misiones, pero esto tiene una dimensión mucho más allá y tiene un impacto mucho más profundo de lo que pudiéramos imaginar. Entonces, como lo hemos venido haciendo en las pasadas semanas, desde que empezó este programa, estamos hablando de nuestra identidad, y una de las cosas que la Biblia nos enseña en la Gran Comisión, cuando Jesús resucitó y regresó con los apóstoles, les dejó una gran comisión y les dijo: ir y dejar hacer discípulos por todo el mundo, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Y de ahí se pueden derivar muchas líneas de cómo hacerlo, y yo creo que una de las más marcadas y las más específicas son las misiones. ¿Qué opinan ustedes, muchachas? Yo creo que a veces yo creo que el mandato que Jesús nos los dio en general a toda la iglesia. A veces nos encasillamos como solo decirme a China y ya hice misiones y ya hice la Gran Comisión, ¿no? Pero yo creo que el enfoque que Jesús daba era más amplio, y yo creo que como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces lo limitamos a un cierto lugar o a una cierta nación, a un cierto viaje, solo una vez al año, y ya soy el gran misionero, cosas así, ¿no? Ok, ese es un punto muy interesante. Y sí es cierto, muchas veces pensamos que el ser misioneros es un papel que es solamente para unas cuantas personas. Y realmente el salir en misiones, el ir y alcanzar a otros, el ir y consolar a otros, es un papel que tenemos que llevar a cabo diario, ¿no? No es necesario que salgamos a otro lugar, Karina, ¿verdad? No, y es bien interesante porque cuando tú lo haces como tu forma de vida, tú ya no estás pensando que voy a estar haciendo evangelismo o voy a salir a hacer misiones, sino que es parte de tu vida. No es solamente en un momento, sino que tiene que ser una actividad diaria de tu vida. Cuando veas una oportunidad de dar a conocer a Dios, hazlo, y no solamente lo vas a hacer hablando, sino mostrando el amor de Dios a través de tu vida con los otros, con servicio, con cariño, con dar algo. Y cuando tengas el momento que tengas que decir unas palabras, lo haces, pero yo creo que es más sólido cuando muestras el amor en hechos que en palabras. Fíjense que yo estaba meditando en esto y tengo algunos días que he estado ahora sí que masticándole este asunto, porque dije: ay, me tocan dos que son bien difíciles, en serio, se los prometo que cuando las invito a tomar café siempre salgo bien aporreado. No, pero he estado meditando mucho acerca del concepto de salir de misiones, y muchas veces en nuestra vida cotidiana solemos esperar encontrarnos a alguien que esté en una condición de necesidad para compartirle de Dios. Y llegamos al tema, o regresamos al tema hace unos días, hablábamos de qué pasa cuando nos encontramos con personas como los millonarios, ¿sí? Cuando nos encontramos con los artistas, ¿no? Alguien, estábamos hablando el jueves en una clase de alguien que le predicaba a Luis Miguel, ¿no? Alguien que iba y le compartía a Luis Miguel y le decía: tú que estás solo, y el cuate dice: no, pues yo no estoy solo, yo tengo todas las mujeres que quiero, ¿no? Tú que estás en necesidad, dice: no, pues yo tengo mi jet privado y tengo mi yate y tengo todo, ¿no? Y entonces esta persona había batallado y no alcanzaba a dimensionar, y dices: bueno, entonces, ¿de qué es de lo que predicamos, no? Porque muchas veces es eso, nos vamos a las comunidades, nos vamos a las rancherías, y obviamente hay un montón de personas a quien compartir la de Cristo, pero el problema muchas veces es que nosotros mismos no entendemos. Ahora sí que tenemos la necesidad de hablar de algo, pero no entendemos la necesidad de las personas. Y en el momento que entendamos la necesidad de las personas y que conozcamos de Dios, en ese momento vamos a saber de qué vamos a hablar o no. Sí, yo creo que
al momento de pensar de ir y hacer discípulos, podemos ver a Jesús, ¿no? En el tiempo que Él estuvo en la tierra, o sea, desde un general hasta una persona que no tenía dinero, ¿no? Porque al final del cabo no es tanto de suplir una necesidad, de decir, te hace falta tal cosa, te lo doy, sino realmente darle a conocer quién es Dios, que la persona pueda entender que Dios quiere darle la identidad de hijo, que Dios quiere mostrarse como Padre, que es lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Siempre Él decía, ¿quieres conocer al Padre? Venme a mí, ¿no? Y no es tanto darle una necesidad como, te hace falta dinero, pues te doy dinero, o te hace falta X cosa, te lo doy, ¿no? Sino que yo creo que el evangelismo va a que la gente entienda y conozca realmente quién es Dios como Padre. Yo creo que estoy muy de acuerdo con eso. Karina. Me dejó con el ojo cuadrado. Y es su hermana, ¿eh? Imagínese, ahorita va a llegar a su casa y decir, bueno, tener esa plática incómoda de hermanas, dice, ¡ay, qué padre te salió, hermana! No me habías dicho ese punto. No me habías dicho eso. Pero bueno, si ustedes tienen algo que decirle a nuestras invitadas, queridos radioescuchas, les recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. Obviamente, si les van a decir cosas bonitas, si no, no hablen y no les digan, ¿verdad? Por favor. Por favor. No. Fíjense qué importante es esto, porque decía ahorita Ana, dice, es importante no decirles que venimos a suplir una necesidad, ¿no? Y una de las cosas, todo el mundo decimos, Jesús es amor, Dios es amor, y luego nos sentamos frente a las personas y no sabemos qué decir, y ese es un pleito que yo tengo con mucha gente, ¿no? Yo tengo un grupo de muchachos al que tengo el gusto de discipular, y de repente siempre me los imagino cuando les digo, oye, ve y háblale a alguien, y se quedan, ¿y qué le digo? Y pues es que, ¿cómo que qué le dices? Lo primero que tienes que saber es, número uno, tienes que conocer la palabra de Dios para que sepas de quién les vas a hablar. Pero segundo, tienes que sentarte, escuchar a la persona, observarla, y cuando sepas, ahora sí que en tu corazón quién es, las palabras te van a fluir, ¿no? Y de eso se trata el evangelismo, el que expresemos amor y no por la necesidad evidente, ¿no? Dice el famoso dicho, dale a un hombre un pescado y comerá por un día, ¿no? Pero enséñale a pescar y va a comer todos los días de su vida, ¿no? Y yo creo que el evangelismo tiene que ver mucho con eso, y ese es un gran mito que se ha generado, de que tenemos que llegar a las comunidades, a darles de comer y pasar un tiempo, y muchas veces sentimos que tenemos que hacerles pasar un buen rato, y hay veces que es todo lo contrario, ¿no? Hay veces que nuestro evangelismo trata de confrontar a las personas con la palabra de Dios para que su vida pueda ser transformada. Es que yo creo que el evangelismo necesita generar un cambio en la vida de la persona. No es para que se sienta bonito ni que bueno es Dios, porque cuando tú le muestras a un Dios así, cuando vienen los momentos difíciles, entonces ya no están sólidos en la roca, ¿no? Es donde patinan, ¿no? Ajá, exactamente, donde dicen, no, pues ya siempre no, porque fue solo un momento, ¿no? Sino hablamos mucho sobre el hecho de que es generar evangelismo, pero es el discipulado en la gente, que hace una gran diferencia entre a lo mejor salir a la calle y decir, mira, ¿quieres aceptar a Jesús? Mira, Jesús te ama. No es tanto eso, sino realmente si tienes la oportunidad de generar discipulado en la gente o dejar a otros para que los discipulen, eso es muy importante, porque van a conocer a un Dios verdadero en un crecimiento sólido, no en un crecimiento de una emoción de, ay, qué bonito, estos muchachos vienen a hacer evangelismo en la calle o en mi colonia o en mi casa, sino realmente hacerlos crecer de una manera madura. Acabas de decir una palabra clave y fundamental, y que yo creo que muy pocos entienden el significado. Mencionaste en un par de ocasiones la palabra discipulado. ¿Qué es el discipulado? Yo creo que en mi concepto ahora es tener a alguien a tu lado que te ayude a crecer y que te muestre quién es Dios para que tú lo conozcas, para que tú lo experimentes. Te está mostrando el Dios que Él ha vivido, pero para que tú también lo vivas, para que tú también lo experimentes, para que tú también crezcas. Y quizás sí es un cuidado en relación, en cómo estás, el que está discipulando tiene que tener ese cuidado de estar ahí con esa persona. Al que lo están discipulando es aceptar la enseñanza del maestro en este caso. O sea, lo que estás queriendo decir es que
quien discipula enseña a su discípulo a vivir como el maestro. Sí, y a que en cierto momento sea independiente y no sea dependiente del maestro. Okay. Y que obviamente después pueda discipular, ese discípulo pueda discipular a otros. Claro. Fíjate qué importante y qué interesante, porque me estaba yo acordando. Según la tradición judía, existen 3 niveles de educación, ¿no? Existe la educación de los niños, y de ahí unos cuantos son escogidos, y luego los adolescentes y son escogidos, y luego pasamos al punto este tiempo se llama el Beit Mishnah, y es el tiempo en el que los jóvenes entre 16 y 17 años van y buscan a un rabino, y buscan ser sus discípulos, y entonces pasan tiempo aprendiendo a imitar a quien es su rabino, y el rabino es el que decide cuándo está listo y cuándo no está listo, ¿no? Y eso es algo que la Biblia no habla como tal, pero el libro de las tradiciones de los judíos sí lo habla, ¿no? Y esta es la parte, mucha gente dice, Jesús nació, bueno, fue anunciado, nació, llegaron los Reyes Magos, y luego se perdió la historia, y luego llegó donde se perdió en el templo, y luego se volvió a borrar la historia, y luego llegamos al punto donde Jesús está buscando ser bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Y lo que sabemos y lo que entendemos es que precisamente Jesús pasó de sus 16 años a los 30, o sea, pasó 14 años bajo la tutela de un rabino, siendo discipulado, y cuando él salió en calidad de rabino, de maestro de la palabra. Y lo primero que hizo, de acuerdo a la obediencia a la ley de los judíos, fue y se bautizó, que el bautizo quiere decir, es un cambio de etapa, o sea, dejó de ser discípulo para convertirse en maestro, y lo siguiente que hizo fue buscó discípulos, o sea, su papel fue evangelizar a otros para que esos otros, cuando él muriera, se convirtieran y pasaran de discípulos a apóstoles. Ahora sí que incluso llegaron a un lugar más grande y más alto que Jesús como tal, porque el apóstol está sobre los discipuladores, ¿no? Ellos formaron a otros discipuladores, y de ahí formaron y sembraron iglesias por todo Oriente, ¿no? Sí. Fíjate que es interesante lo que tú dices de lo que Jesús hizo, de que sus discípulos llegaron más, ¿no? De lo que Jesús, el alcance que Jesús tuvo, no porque fueran más que Jesús, ¿no? Definitivamente. Sino no. que es el papel del que discipula, entender que yo discipulo a otros con el fin de que ellos lleguen más allá de lo que yo llegué, como ser los hombros de esa persona para que llegue a cruzar la barrera o el muro que yo nunca crucé, ¿no? Y ese es el fin del evangelismo, de entender que esa persona llegue a lugares más que yo no llegué. Así Pero es. con la misma pasión que tú, pareciera como un hijo con un papá, ¿no? Tú le das una herencia y el hijo tiene un alcance más grande, ¿no? que el papá. Definitivo. Y de hecho es algo que está escrito en la palabra. El mismo Jesús dijo, las mismas cosas que yo hice y más ustedes harán, porque yo voy al Padre a interceder por ustedes, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, y qué buen punto, Ana, decir, en donde Jesús terminó es en donde nosotros empezamos, y donde nosotros terminamos es donde la siguiente generación después de nosotros debería de comenzar. Y eso es algo que en el evangelismo yo creo que deberíamos de tomar en cuenta, porque no sé ustedes que son más de campo, pero a mí muchas veces me frustra un poquito el pensar que hay personas que siempre quieren empezar de cero, ¿no? ¿Tú qué opinas, Karina? ¿A qué te refieres con empezar de cero? Sí, o sea, como que todo el mundo se siente chiquito espiritual, y luego dicen, yo no oro, o muchas veces se dan un paso para atrás y le dicen, tú que estás más cerca de ellos, pero nunca se atreven a crecer después de ti, y nunca se atreven a sembrar en uno más allá. Y ¿eso es una falla en el evangelismo? Yo creo que sí, porque eso es como un limitante que tú te haces a decir, yo no puedo o yo no lo hago. O sea, no tienes que estar, no sé si a eso te refieres, pero no tienes que estar súper preparado o tener todo el conocimiento o tener toda la experiencia para hacerlo. O sea, no tienes que, o sea, con lo que tienes, con lo poquito que tienes, tú lo puedes hacer. Si tú conoces a Jesús y a lo mejor no te conoces toda la Biblia, pero has experimentado su amor, con eso poquito que has experimentado, tú puedes dar a conocer quién es Dios. Sí, claro, porque ese es el punto, ahora sí que a donde tú llegaste es el punto de partida de la siguiente persona, ¿no? O sea, no tienes que ser un erudito y no tienes que ser un maestrazo de la palabra. Todos, yo estoy seguro que ustedes empezaron a evangelizar
aún sin conocer la Biblia completa, ¿no? Y todavía. Y todavía la conocemos. Y yo creo que es un punto donde cuando la persona dice, no, tú ora o tú hazlo porque estás más cerca de Dios, yo creo que es responsabilidad de las dos partes. Del que está discipulando, de que no lo avienta, no lo empuja, pero también creo que muchas veces hemos generado como una codependencia, ¿no? Que dependan de mí, porque yo como misionero, yo como evangelista, a lo mejor eso me hace sentir seguro, ¿no? Que los otros me vengan a buscar, eso me hace sentir que a lo mejor mi trabajo lo estoy haciendo bien, pero yo creo que cuando un misionero, cuando un evangelista ve que su discípulo ha llegado o está llegando más lejos, es como sentirse satisfecho y decir, he hecho bien mi trabajo, ¿no? No es de que, ay, ya no me busca, ya no me viene a buscar a pedir consejo, no, es que ya tu discípulo ya creció y ya necesita ayudar a crecer otros y tú mejor muévete y ve a discipular a otros, ¿no? Fíjate qué importante, o sea, desarrollar el síndrome de la mamá gallina, de poder estar orgullosos de lo que hemos sembrado y de alcanzar a reconocerlo, porque muchas veces es algo que nos falta, el reconocer lo que Dios está haciendo por medio de nosotros, y entonces queremos tener a las personas luego agarradas y es muy padre que dependan de nosotros, y luego vienen las personas con el mismo problema, y yo creo que, no sé cómo lo hagan ustedes, pero siempre tiene que haber una visión de en cuánto tiempo se tiene que acabar nuestra relación cercana para que esa persona pueda salir y caminar a otro lado. Fíjate que justo hace como unos 3 meses, tenemos 3 años trabajando en un pueblo y hemos generado como un receso con ellos porque no queríamos eso, no queríamos que la gente dependiera de nosotros. Y estaban bien cuando nosotros estábamos ahí, pero estaban mal cuando no estábamos. Entonces, ahí tú tienes que ser, yo creo que bien sabio y escuchar la voz de Dios, de saber en qué momento la gente no está creciendo independientemente con Dios, sino que está dependiendo de ti y tú ya estás estorbando, tú ya no eres necesario, porque se están acostumbrando a ti y no están viendo a Dios. Entonces ahí hay una línea muy importante donde dices, lo tomo o lo dejo, lo espero o dependo de ellos. Tienes que buscar que la gente crezca y conozca a Dios. Ok. ¿Cómo mides el crecimiento de la gente? Yo creo que no puede ser una manera estándar para todos, porque en cada circunstancia es diferente. Simplemente cuando empiezan a dar frutos. Okay. O sea, cuando tú ves que la gente está dando frutos, ahí entonces está generando, la semilla ya se plantó y ya se germinó, ya está dando frutos. Yo creo que ese es, en mi concepto, esa es la manera en la que... Perfecto. Pues con este pensamiento nos vamos a un corte comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51, y le enviamos un saludo a nuestros amigos que están allá en Montreal, en Canadá, que nos están escuchando por internet, que muy temprano esta mañana nos avisaron que les mandáramos un saludo. Nos vamos a un comercial y regresamos un momento. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso y estábamos, antes de irnos al corte comercial, y yo no quiero profundizar mucho en esto, pero es importante decirlo. Decía Karina, tenemos que saber que tenemos que dejar o soltar a nuestros discípulos, a las personas que estamos enseñando en el momento que empiezan a dar frutos. Y una de las cosas, y corrígeme, Karina, si no lo digo bien, yo lo entiendo muchas veces de esto. Hay personas que vienen con nosotros una y otra vez con el mismo problema, y yo creo que ese es el mejor indicador. Cuando la persona deja de tener los mismos problemas, aunque siga teniendo problemas, pero que ya tiene nuevos problemas, podemos ya decir, ese es un fruto, ¿no? Sí. ¿Sí? Al menos ahora la riega, pero porque está haciendo cosas y no porque no las está haciendo. Ajá. O no porque está haciendo lo mismo. Ajá. Sí, ya se está equivocando en otra cosa. Ya sé, es como el síndrome, como la definición de la locura que decía Albert Einstein, ¿no? Dice, loco es aquel que quiere obtener resultados así tan diferentes haciendo todos los días lo mismo, ¿no? Exactamente. Y de eso se trata. Una de las cosas que a mí me puede fascinar es que yo le puedo dar vueltas a la Biblia, y creo que le he dado muchas vueltas ya de pasta a pasta, y cada vez que la lees entiendes algo nuevo, cada vez que la lees aprendes algo nuevo, y eso es lo interesante, ¿no?
Hay gente que piensa que la Biblia es un libro difícil y no se atreven a leerla la primera vez, pero yo creo que lo emocionante, a menos que ustedes opinen diferente, o sea, a menos que ustedes se equivoquen, a menos que ustedes opinen diferente, yo creo que lo emocionante de leer la Biblia es cuando la lees la segunda vez. Sí, sí. ¿No? Porque ya la leíste una y dices, bueno, ahora sí ya me lo sé todo, y luego lees la segunda y dices, ¿qué? Esto no lo había visto así, ¿no? Esto estaba aquí. Ándale, esto estaba aquí. Sí, o lo lees, ahora entiendo, ¿no? Como antes solo era un libro, no, nada más, cuando estás en la escuela y solo te ponen a leerla por leer, pero ya cuando lo profundizas dices, no inventes, o sea, ¿desde cuándo lo haya entendido para haber visto este punto, ¿no? Yo creo que hasta de un versículo puedes sacar muchísima enseñanza. A veces tenemos que ir hasta más profundo para ver lo que Dios quiso dejar ahí. Exactamente, de hecho, hace unas semanas me tocó escribir una serie de devocionales en donde me agarré nada más el Salmo 23 y creo que me fui como con 18 reflexiones nada más de una parte bien chiquita de la Biblia, ¿no? Y de ahí le podemos escarbar y agarrar y agarrar y agarrar. Pero bueno, estamos en la segunda etapa del programa y yo les quisiera preguntar ahora sí que entrando un poquito más en materia. ¿Quién puede ser un misionero? ¿Quién puede ser un evangelista? ¿Qué se necesita para ser misionero? ¿Qué se necesita para ser evangelista? ¿Cómo se toma una decisión de esas? Yo creo que es algo, híjole, un poquito, no difícil porque cualquiera lo puede hacer, pero yo creo que hay llamados específicos de parte de Dios. Tiene que ver con lo que Dios te ha dado y con lo que Dios sueña de ti, pero yo creo que si tienes un deseo por ser misiones o irte a otro país o ser evangelista, porque eres muy bueno para eso, tienes que ver cuál es tu motivación, por qué lo quieres hacer. Si quieres viajar y dices, bueno, puedo ser misionero porque el misionero viaja y conoce muchos lugares, pues ya es una mala motivación, ¿no? Puede haber muchísimo. Equivocado todo este tiempo. Sí, es que yo creo que todo el mundo puede hacerlo. Mira, por ejemplo, muchas veces la gente piensa que la persona que es muy sociable y habla mucho y tiene muy buenas relaciones con la gente, ese tiene el don de evangelismo. Pero no es tu talento, no es pues tu carácter ni tu temperamento como eres para ser misionero o no ser misionero. Yo creo que puedes ser la persona más callada y hacer misiones, o sea, no tiene que ver con una forma de ser, sino yo creo que tiene que ver con un llamado de parte de Dios. Y tiene que ver mucho que cuando tú creas que Dios te está dando ese llamado, cuides cuál es tu motivación, por qué lo quieres hacer. Fíjate qué importante el motivo de por qué lo quieres hacer, ¿no? Y muchas veces las personas tienen esa sensación, y yo he visto muchas personas que lo han hecho así, ¿no? La gente todavía no termina de entender que las cosas con Dios no son un intercambio. Y no porque un día me decía y me fui de vacaciones, de misiones en Semana Santa, Dios me va a bendecir y me va a dar a la novia perfecta y con el coche perfecto y con el papá perfecto que nos va a dar dinero para que nos paseemos, ¿no? O sea, tiene que haber una motivación, y la motivación yo creo que tiene que ver primeramente con amar a Dios sobre todas las cosas, pero mencionaron algo muy importante, el escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchas la voz de Dios, Ana? Pues mira, yo creo que es un tema así de, a veces medio, lo hemos llevado como muy místico, ¿no? Casi sentimos que Dios baja, ¿no? Pero yo creo que aún en la Biblia o en tus tiempos a solas, en tus tiempos de intimidad, yo creo que es muy sencillo. A veces tú dices, seré bueno para esto, vas con Dios y le dices, seré bueno para esto, seré bueno para el otro. Yo creo que escuchas a Dios en lo que Él te ha dado, en los dones y en los talentos que Dios te ha dado. Dios te puede hablar a través de una persona, te puede hablar a través de la Biblia, te puede hablar quizás con su voz audible, realmente escuchar, a mí me ha pasado, ¿no? Escuchar la voz audible y decir, wow, Dios es tu voz, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes tiempos de intimidad con Dios, es como cuando conoces a un amigo, ¿no? Yo ya puedo estar a 1 metro de distancia y escucho tu voz y digo, es René, ¿no? Se me hace fácil entenderlo. Y yo creo que si tú quieres escuchar la voz de Dios, primero lo tienes que conocer a Él.
para poder identificar su voz y decir si es Él, ¿no? Porque te puede llegar la emoción de las misiones y llega un misionero a tu iglesia y te cuenta las aventuras que ha tenido en India y tú dices, ¡oh, sí, Dios me ha llamado a las misiones! Pero es como, espérate, solo fue una emoción. Yo quiero que en la intimidad entiendas la pasión que yo tengo por la gente y tú digas, Señor, ahora sí tú me has llamado a ese lugar. Wow, y esto es algo primordial. No podemos, y yo escribo mucho de esto en mi página www.devocional.net y se los digo a muchas personas. No podemos amar a un Dios al que no conocemos. Y no podemos conocer a Dios de otra manera que no sea por medio de su palabra. Y esto es bien importante porque muchas veces la gente dice, es que, ¿cómo Dios me va a hablar? Y normalmente la gente está esperando que Dios les hable respondiéndole sus necesidades y sus preguntas. Y no es así. ¿Sí? Dios habla de Él, de quién es Él y de cómo Él se glorifica y cómo se magnifica y de cómo nosotros podemos entrar y jugar un papel dentro de este plan asombroso que Él ya tiene. ¿Sí? Pero Dios no va a venir a decirte, cómprate el rojo, el verde te queda apretado. ¿No? Sí, porque si no, entonces es un Dios que te da órdenes, ¿no? Y te dice, como si fuéramos un robot, vete a la derecha, a la izquierda, y no es así. Dios quiere que crezcamos de manera que nos ha dado la razón y la voluntad para saber en qué momento tomar las mejores decisiones. Así es, o sea, y esto es algo que, y aquí quiero que ustedes me pasen su tip, porque digo, yo he tenido como Ana el privilegio de escuchar la voz audible de Dios y es algo que no puedes explicar, ¿verdad, Ana? Es algo que dices, es una voz que te hace temblar y a la vez te hace llorar de ternura y a la vez es algo que tan fuerte y tan dulce y es tan raro que no lo puedes explicar. Pero yo creo que lo primero que tiene que suceder es que tenemos que provocar el escuchar la voz de Dios. Y no es que nosotros le hagamos manita de porco y que le estemos dice Dios, háblame, ándale, por favor, háblame, por favor, dime, ándale, aquí estoy, háblame. Sino que es algo que tenemos que provocar en intimidad. Ahora sí que, regálenle a la gente su tip de intimidad. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo provocan su tiempo con Dios? ¿Cómo aseguran el que haya un lugar en donde estén ustedes y Dios al mismo tiempo? ¿Sí? Y que sepan que les va a dar esa respuesta que están esperando. Híjole, bueno, yo no tengo un ritual. Comúnmente lo que yo hago sí es estar a solas, buscar ese tiempo a solas, que nadie me escuche, que no moleste a nadie, y comúnmente siempre pongo música. Eso me ayuda mucho a mí. Creo que es algo particular que me sirve, ¿no? O sea, pones a Metallica y te pones a... No, bueno, quizás algunos sí van a escuchar música, sí van a escuchar a Dios, no tiene que ver como un estilo de música. No, puedes escuchar, a mí me gusta la música tranquila y yo con eso voy a estar bien. Puedes escuchar una música así bien electrónica y el punchis hasta arriba y escuchas a Dios. O sea, no es como un esquema de cómo vas a escuchar a Dios. Okay. Mi experiencia es, yo hago eso y entonces solo me quedo callada. Trato de no pensar en nada, ni cuestionar, ni generar preguntas, ni pedirle, ni nada. Trato de tener mi mente en blanco y hasta que logro tener quietud yo, entonces puedo decirle, ya estoy lista, necesito que tú me hables. Entonces comienza como que yo más bien... Tiene que ver conmigo el proceso de estar tranquila para poder escuchar a Dios. Fíjate qué interesante. Hace unos días escuchaba un audio de Dante Hebel y Dante Hebel llama a este proceso el serenar el alma, ¿no? La Biblia explica que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Quiere decir, nos hizo tres igual que Él. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo obviamente sabemos que es la parte escultural que tenemos, la parte física. Y está el alma, que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y está nuestro espíritu, que la única función que cumple es la que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y conforme nosotros hacemos que nuestra alma, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos bajen, le vamos a dar paz a ese espíritu, porque nos vamos a dar cuenta que ese espíritu nos habla todo el tiempo, ¿o no? Sí. Y algo es muy chistoso. Yo no quiero que se genere como una estructura de cómo vas a escuchar a Dios. Yo he escuchado a Dios viendo una película. O sea, yo he escuchado a Dios en una plática. O sea, no es que hagas un ritual. Por eso es que yo decía que no es un ritual para escuchar a Dios. O sea, su voz. En medio de una plática
en un café puedes escuchar a Dios así como, mira, ¿recuerdas lo que te había dicho? Qué sé yo, lo que te diga, no sé cómo te hable, pero es una manera muy particular donde tú vas a ver que Dios te está hablando, pero no hay un ritual o un lugar en específico donde Dios te va a hablar. Si necesitas intimidad, sí la necesitas, como en cualquier relación. Y como nosotros nos relacionamos con Dios, necesitamos intimidad, pero no significa que solamente ahí vas a escuchar la voz de Dios, ni en la iglesia solamente. No, lo único que quiero que quede claro es que no hay un lugar solamente donde puedes escuchar a Dios. Qué importante es esto, y tienes toda la razón del mundo. Y esto, regresando al tema en el que empezamos el programa del día de hoy, es precisamente eso lo que te lleva. En el momento que tú te atreves a creer, porque mucha gente cree en Dios y no es cierto que cree en Dios. La gente cree que cree en Dios porque cree que Dios le va a contestar sus peticiones. Y cuando nos atrevemos a creer, número uno, que Dios existe, número dos, que Dios habla, y que la Biblia es un libro lleno de ejemplos de cómo es que este Dios habla, entonces es cuando nos atrevemos a entender que llega un día que Dios te puede hablar y te puede decir, así como le dijo a Pedro y Andrés, ¿no? Déjalo todo y sígueme, ¿no? Y entonces personas como ustedes pueden tomar decisiones, ¿o no, Ana? Sí, yo creo que cuando ya llegas no hablo de niveles, de un nivel espiritual acá, no, sino cuando ya identificas su voz, cuando ya sabes cuál es su corazón, yo creo que primero Dios te cautiva para cuando ya estás así súper cautivado por Él, va a ser fácil entregarte los sueños que Él tiene y tú lo hagas. Y tú no te cuestionas, no, pero ¿por qué no? Pero sí voy a poder o no. Sino que ya estás seguro de quién es el que te lo está dando. Tú dices, está bien, lo voy a hacer. Y voy a seguir el llamado que tú me has dado. Perfecto. Y ahora otra de las cosas muy importantes. Todas las cosas que Dios habla están alineadas con la palabra de Dios. Sí. O sea, Dios nunca te va a hablar nada que sea contrario a la voz de Dios. Y eso yo creo que es fundamental en nuestra relación con Dios para identificar. Ahora sí que mucha gente dice, yo soy un amigo de esa frase, pero esa línea delgada entre tus pensamientos, no se rían, ustedes sí saben de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero esa línea delgada entre tus pensamientos y la voz de Dios, ¿no? Sí. Y esa línea delgada se llama Biblia y la Biblia no es ninguna línea delgada, ¿verdad? No. ¿No? Entonces, entonces, ya nos dimos cuenta que para poder ser misionero, para ser evangelista, número uno, puede ser cualquier persona. Número dos, tiene que haber una intimidad con Dios. Número tres, tenemos que estar acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Y luego, Ir. ¿A dónde vamos? Ir a tu casa. Ajá. Yo platicaba con mi hermana y le decía, yo creo que algo muy importante es entender cuáles son los lugares que Dios te está llevando a trabajar. Yo creo que cuando ya tienes una intimidad con Dios empiezas a identificar su voz y te da la estrategia de hacer ciertas cosas. Creo que lo que siempre pensamos, el misionero es el que está viajando de un lado para otro, de aquí para allá, en pueblos muy lejanos, en zonas indígenas muy pobres, pero realmente no es así, porque yo creo que lo primero que yo puedo decir, lo primero que tienes que ir a hacer es comenzar con tu casa. Okay. ¿Y qué pasa con esa cita de la Biblia donde dice que nadie es profeta en su propia tierra? Muy buena pregunta. Ya le metí el pie. Sí, ya me dejaste con eso y voy a pensarlo toda una semana. No sé, bueno, es que es profeta, no evangelista. Okay. Buen punto, ¿no? Yo creo que me refiero al hecho de que tú tengas el respaldo de los que están cerca de ti. O sea, a eso me refiero, no tanto de que trabajes duro en tu tierra, sino que tú tengas el respaldo de lo que Dios te está hablando, la gente lo vea, porque vas a necesitar apoyo cuando Dios te lleve quizás a otro lugar. Entonces, si tú no sembraste el sueño con los tuyos, van a decir, esto es una emoción, o sea, mi hijo, es como la emoción del momento y luego se le va a quitar y a ver cuándo te vienes. Hasta los padres no te sueltan, la familia no te suelta, los amigos no te sueltan, porque tú no dejaste como el sueño plantado en ellos de lo que Dios te había dado. Yo creo que también, y corrígeme si me equivoco,
Y esto, para que lo entiendan, queridos radioescuchas, no es porque yo le haya querido poner el pie a Karina con el comentario, pero es una de las cosas. En nuestra casa nos conocen y saben de qué pie cojeamos y sabemos qué nos hace enojar y sabemos hasta dónde estamos dispuestos a arriesgarnos o a sacrificar algo, ¿no? Y si a pesar de todo esto nosotros logramos captar su atención y hacer que simplemente se sienten y nos escuchen, yo creo que ese es el mejor indicador cuando decimos, ya cuando nuestra familia o nuestros vecinos o la gente o nuestros amigos muy cercanos ya no tienen nada que decirnos, en ese momento estamos listos para salir ahí de fuera. Nos tenemos que ir otra vez a un corte. Le mandamos un afectuoso saludo a Becky Aguirre, que nos está escuchando y nos está mandando mensajes por Facebook. Becky, te amamos, por favor salúdanos a René, a tu marido. Y le recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. Y regresamos en un momento, nos vamos a un corte. Pues estamos de regreso, queridos amigos, y estamos aquí en el Sillón Rojo y estamos hablando sobre nuestro papel y nuestra responsabilidad de ser misioneros. Primero hablamos de qué son las misiones, de qué es el evangelismo. Hace rato hablamos de los requisitos para ser no tanto un misionero, sino un evangelista como tal. Hablamos de la necesidad de la intimidad con Dios, hablamos de la necesidad de conocer la palabra de Dios, de la necesidad de conocer a Dios para poder tener ahora sí que la certeza que estamos hablando de parte de Él y que estamos tomando las decisiones correctas. Y en esta última sección del programa quisiera preguntarles, chicas, ¿de qué se habla? Ahora sí, cuando llegamos a una comunidad o cuando vamos en el camión y tenemos una persona enseguida, nosotros a todos agarramos y les decimos, ¡arrepiéntete! ¿Y los exorcizamos o qué hacemos? Yo creo que, mira, hablando por ejemplo en el punto de llegar a una comunidad o una ciudad, lo que tú quieras, ¿no? Un punto específico. En lo personal yo creo que tienes que hacer relaciones. Y yo creo y yo puedo ver que eso fue lo que Jesús hizo, ¿no? Hizo relaciones, trabajó con la gente y cuando era necesario yo creo que ahí es el punto de la necesidad y la importancia de escuchar la voz de Dios. Porque cuando estás ahí, mientras tú te relacionas, mientras tú conoces a la gente, te interesas por su vida, Dios te puede decir, el Espíritu Santo te puede guiar y decirle, dile que ya deje de vivir en tal pecado, ¿no? Y tú le dices, ¿sabes qué? Deja de vivir como estás viviendo y la gente se quebranta y cambia y bueno. Pero yo creo que lo más importante en lo personal, y yo creo que Karina comparte lo mismo que yo, es hacer relaciones, es interesarnos por las personas, porque no somos fábricas de cristianos, sino que nos relacionamos con la gente, nos interesa sus necesidades, nos interesa su vida, su familia, lo que tú quieras, y es ahí donde la gente dice, no estás buscando algo mío, ¿no? Sino te estás interesando en mi vida, y es lo que Dios hace con nosotros, o sea, Dios se interesa por nuestra vida. Entonces, es como tú dices, no siempre vas a estar como arrepiéntete, generación de víboras, cosas así, ¿no? Yo creo que Jesús cuando fue necesario tuvo que ser fuerte y decir, mira, arrepiéntete, o en otros tiempos solo pasó tiempo, como vemos con sus amigos de Lázaro, María y Marta, pasaba tiempo con ellos. Y por ejemplo, ya hablando de lugares específicos, cuando vas a ciertos lugares, creo que tienes que conocer el entorno del lugar al que llegas, tanto como llegas a una ciudad, como llegas a una comunidad. No haces la misma relación en una comunidad que en una ciudad. Tienes que estudiar a qué lugar llegas, cómo es la gente, cuáles son sus costumbres, porque dependiendo, si por ejemplo nosotros como mexicanos no llegas y eres de ciudad, no llegas a una comunidad y quieres que haya estufa y baño y lo exiges, no, tú te vas a llegar y vas a llegar a adaptarte al lugar donde tú estás trabajando, generando la comunidad para los que, donde tú llegas, ¿no? No la incomodidad de, o sea, ya llegó fulanito que es de la ciudad, ¿no? O el que es de la ciudad llegas y tienes que adaptarte al ritmo de vida del tiempo de la gente. No les vas a exigir, oye, es que yo quiero verte el lunes, martes y miércoles y tienes un montón de actividades en la ciudad. O sea, tienes que conocer cuál es el entorno donde llegas para poderte relacionar con la gente. Qué importante, fíjate. Y lo estoy entendiendo de esta manera. Antes de poder hablarle a alguien de Dios,
tenemos que dejar que ese Dios que nos mandó se note y se manifieste en nosotros, ¿no? Sí. Y eso solamente sucede a través de la relación que nosotros establezcamos y de cómo aprendamos a amar a las personas por quienes son y no por quienes van a ser, ¿no? Y aquí tenemos una llamada de José González que nos escribió y dice: saludos a todos, les recuerdo que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y esto es bien importante, ¿sí? O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una promesa, es la persona de Dios que habita entre nosotros todos los días, y el Espíritu Santo es el que nos va a regresar a la palabra a final de cuentas, y el Espíritu Santo es esa persona que escuchamos, es ese sentimiento que tenemos, es esa pasión que hay dentro de nosotros para ir a hacer las cosas, y eso es lo que se tiene que notar en los demás. Y después, empezar a hacer las cosas, ¿sí? Conforme el Espíritu precisamente que nos envió nos vaya guiando. Y aquí quiero hacer un parteaguas muy importante, porque ustedes están acostumbrados ahora sí que a la parte difícil del evangelismo, y creo que la última vez que nos reunimos a tomar café lo platicamos, ¿sí? Ser misionero y sufrir no es lo mismo, ¿sí? O sea, obviamente hay una gran parte de los misioneros que van a lugares difíciles en donde hay carencias, pero de ahí a sufrir son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y eso es algo que todas las personas deberíamos de tener en cuenta. Cuando vamos de parte de Dios, y ustedes estoy seguro que van a estar de acuerdo, vamos de parte de Dios, es Dios, el Todopoderoso, el dueño del oro y la plata, el que los manda y el que nos va a cumplir y el que va a hacer la diferencia en medio de un lugar. A lo mejor vamos a tener que llegar a adaptarnos a las carencias del lugar, pero el Espíritu que nos lleva y el Dios que nos respalda es el que va a poner en nosotros la diferencia para que nosotros seamos esa zanahoria que la gente persiga y que digan: ah, mira, esa medida es la que podemos alcanzar. Y cuando toda la gente evolucione, la medida se eleva, y entonces van poniendo la vara más alta y más alta y más alta cada vez, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que a veces tenemos ese concepto de misiones, pues tengo que ser pobre o cosas así, ¿no? Y recuerdo a un amigo, es un maestro que es de Chihuahua, nos contaba de una misionera, llegó a una comunidad del sur, y en esa comunidad pues no, las mujeres no usaban blusa, ¿no? Entonces esta mujer la misionera creyó que pues no tenían ropa, no tenían dinero para comprar ropa, pues entonces ella les empezó a dar ropa, ¿no? Pero ella se dio cuenta que era su forma de vivir así, y bueno, ella fue un poquito criticada porque decían: pero si te mandamos dinero, te mandamos esto, pero yo creo que a veces te tienes que acomodar a lo que vive la gente, pero también enseñándoles, y yo voy a hablar como un poquito en cuestión de las comunidades rurales. Ellos crecen con un pensamiento de: nací pobre, soy pobre y muero pobre. Pero yo creo que como misioneros también, obviamente no vas a estar así con los lujos, sino que tú les puedas enseñar a ellos que pueden cambiar su forma de vida. Obviamente hay buenas tradiciones, hay buenas sus formas de vestir, no le vas a quitar lo que ellos tienen, ¿no? Pero sí les vas a enseñar de que pueden tener una mejor educación, que pueden tener una mejor limpieza, que pueden aspirar a algo más, no por ser alguien, sino porque Dios nos da también esa parte de bendecirnos, ¿no? Definitivamente, ahora sí que Dios y las riquezas no están peleados. Y ahorita hablaba Karina hace un momento de los frutos, ¿no? Y los frutos, obviamente hay frutos del Espíritu, o sea, nuestro carácter tiene que ser moldeado por Dios, y el Espíritu es el que nos ayuda a moldear el carácter, pero también, ahora sí que el reflejo, tanto en nuestra economía como en todo lo que hacemos, tiene que darse conforme vamos compartiendo el Evangelio, conforme vamos hablando de Dios. Todo eso puede llegar a mejorar. No es una condición, pero es una señal muy evidente, o es algo más probable, o de las cosas más probables que van a decir. Y yo creo que sería un error si nosotros fuéramos a las comunidades o donde fuéramos y de entrada le dijéramos a una persona: Dios va a pagar tus deudas, ¿verdad que no? No. Tú les enseñas a trabajar. Mira, yo en mi corazón siempre ha estado irme a vivir a una comunidad, y yo digo: yo en mi casa voy a tener baño, voy a tener regadera, no porque no me gusta la vida de esa comunidad, sino que es una parte del discipular, porque no solamente lo discipulas en Biblia, ¿no? Sino que es como para que ellos entiendan: yo puedo hacerlo. O sea, es sencillo, no es algo de rico, no es un sueño inalcanzable, sino que también en medio de las misiones tú los discipulas en conocimiento de Dios,
pero también en las otras áreas, en la economía, en cómo generar sus recursos, en cómo darse cuenta de las riquezas que Dios les ha dado, y eso es para un beneficio, para que yo pueda tener un beneficio en mi economía, ¿no? Entonces yo creo que eso también es parte del discipulado, de poderles enseñar a la gente. Estoy hablando en cuestión de una comunidad. Quizás la situación va a ser diferente en una ciudad grande, ¿no? Te vas a la Ciudad de México y va a ser otra estrategia en ese lugar. Y afortunadamente la Biblia está llena de reglas morales, éticas y de estética. Sí, y entonces ahora sí que el Dios poderoso se tiene que reflejar en todos los aspectos, claro, sí. Desde nuestra persona, porque es lo que vamos a enseñarle a la gente, como en lo que hablamos. Y hay veces que nos tenemos que atrever a opinar muchas veces de las vidas de las personas, pero siempre con un sustento y con un respaldo. O sea, que no sea lo que nosotros opinamos, sino que sea lo que Dios está hablando y cómo se refleja en lo que decimos, ¿no? Sí, no tiene que ser un filtro personal, si no ya te equivocaste. Todos se peinan con la partidura en medio. Porque así dijo Dios. Porque David el rey así se peinaba. ¿No? Sí, no, nada que ver con eso.